buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sean, cuando estén viendo este video. Bueno, hoy hay una pregunta que quedó en la prensa, digamos, básicamente, pero en la ciencia ya está resuelta, ¿sí? Y era la pregunta que hizo Einstein en algún momento, si Dios juega a los dados. Y entonces se me ocurrió, dentro de Alicia, que hay tantos juegos, esta vez invitar a la Reina Roja. No sé si se acuerdan, alguno de ustedes seguramente habrá leído Alicia en el País de las Maravillas. Esto que estoy contando es de Alicia a través del espejo, así que la mayoría de la gente leyó uno y no leyó el otro. En la película de Disney, que es estéticamente muy bella y la he visto un montón de veces, cometen no sé cómo llamarlo, irrespetuosidad de mezclar dos personajes, y mezclan la Reina de Corazones, que es la que dice a cortarle la cabeza, qué sé yo qué, con la Reina Roja, que es la reina del ajedrez, ¿sí? Es la reina de otro país, digamos, y tenía como contrincante a la Reina Blanca, que eso sí aparece en la película, pero son amigas, son contrincantes, como buena gente que sabe jugar y sabe cuándo dejar de batallar. No es que mi contrincante es mi enemigo, sino que mi contrincante me hace divertirme. Bueno, un poco pasaba esto en la época de Einstein, ¿sí? Había mucha gente peleándose por cosas, por conceptos, pero no iba más allá del desafío intelectual. No eran peleas, digamos, como a veces sucede acá, que la gente se pelea por política y termina perdiendo amigos, ¿no? Había una importante discusión sobre el significado de las cosas, sobre qué significaba toda esta teoría cuántica, pero era muy nutritiva. ¿En qué sentido era nutritiva? Alguien proponía algo y otro proponía otra cosa, y el otro lo discutía, esto no funciona por tal cosa, fíjate que tal otra, y sobre eso se iba construyendo. ¿Era la primera vez que pasaba esto? No, muchas veces hubo colaboración entre científicos y entre gente que hace diferentes técnicas, aplicaciones y demás. Pero era la primera vez que era tan rápido, ¿no? Alguien proponía algo y a la mañana siguiente pasaba otra cosa, o sea, como que lo que está sucediendo hoy en día, que alguien tira algo en internet y todo el mundo le contesta, todas estas discusiones que se estaban dando, era la primera vez que se reunían científicos a hablar de algo y se generaba esta discusión tan profunda, ¿sí? O sea, todos estaban creando algo nuevo y había un montón de interrogantes sobre qué era lo que se estaba creando y cuál era el significado de las cosas. Perdón. Bueno, el encuentro con la Reina Roja, una de las cosas que le dice la Reina Roja es que si ella se puede imaginar cosas imposibles. Y Alicia dice, ¿por qué me voy a imaginar cosas imposibles? Y la Reina Roja le dice que es un muy buen ejercicio y que ella a veces ha imaginado hasta 6 cosas imposibles antes de desayunar. En lo que vamos a hablar ahora, gran parte de las discusiones se dieron en el marco de una gran conferencia que fue en 1927, y esas cosas imposibles se hablaban en el desayuno, así que tiene todo que ver con esto. Pero antes vamos a ver primero de los protagonistas. En el inicio estuvo Planck. Y esto no es una especie de cita bíblica, sino que Planck fue el primero que empezó a desmenuzar esta cuestión. En la charla del viernes que viene vamos a estar hablando de Planck y de cómo es que se mete Planck en esto y qué es lo que significa lo que hace, ¿sí? Pero bueno, Planck propone algo que tiene que ver con la cuantización. La constante H es una constante que nos da una idea de qué tan chiquitita es esa cuantización. Y Einstein, cuando entiende lo que está planteando Planck, dice, la física debe reformularse. ¿Qué quiere decir esto? Que no era que, bueno, hay otro fenómeno que estamos explicando, crece un poquito la teoría electromagnética, crece un poquito la óptica, bueno, genial. No, lo que estamos hablando es algo completamente nuevo y que no fue pensado antes. Eso es lo que dice Einstein. Él como que se da cuenta, tiene un insight y dice, gente, guarda que acá nos estamos metiendo en terreno desconocido completamente. Y bueno, y Bohr también, con su modelo del átomo de hidrógeno, es el primero que aplica esa cuantización para explicar un fenómeno muy concreto, que eran las líneas de emisión del átomo de hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo viene la mano con esto? Primero Planck, después Einstein, después Bohr, ¿sí? O sea, esa es la cronología de nacimientos. Tal es así que Planck es el primero que dice,
che, este pibe, Einstein hay que darle bola porque está planteando cosas piolas, ¿sí? En 1905, cuando Einstein dice, presenta sus mayores trabajos, Planck dice, guarda con este pibe, mirá que se las trae. Y Einstein hasta ese momento era un laburante de una oficina de patentes, por supuesto que había hecho estudios de física y el doctorado y todo lo demás, ¿no? Pero hay un año maravilloso donde Einstein presenta un montón de cosas que revolucionaron la física. Y bueno, y Bohr y Einstein estaban como en dos extremos de la contienda, ¿sí? Bohr era como que inmediatamente aceptaba las cosas que aparecían nuevas, y Einstein decía, no, pará, pensemos esto de nuevo, porque acá hay algo que no funciona. Y una de las primeras cosas que dice es, Dios no juega a los dados, como queriendo sacar esa cuestión de aleatoriedad, de no causa-efecto que había en la cuántica. Y entonces muchas veces le preguntaron si él había dicho eso, que sí lo había dicho, y le preguntaron si él creía en Dios, ¿sí? Entonces, él contesta que él cree en el Dios de Spinoza. Y Spinoza, bueno, es alguien que hablaba, una persona panteísta, una persona que hablaba del Dios de la naturaleza, que, bueno, Einstein no se consideraba ni ateo ni panteísta, pero sí que creía que había en la naturaleza alguna cuestión de orden superior, pero que no se ocupaba de cuestiones humanas, no le importaba si yo metía la pata o si yo me portaba mal, que era, Dios se ocupaba de cosas como más naturales, si llovía, o si, ¿por qué la lluvia es de tal manera, o por qué los átomos, el electrón salta cuando aparece luz, o lo que sea. Yo adhiero bastante a esa idea, en el sentido del Dios no local, ¿no es cierto? No es el Dios de los judíos, o el Dios de los hindúes, o el Dios de las culturas afro-brasileñas, sino del Dios como naturaleza, como vamos a explicar esta cosa que está sucediendo. Y bueno, en mi caso en particular, yo soy agnóstica, no sé si existe Dios o no, y me parece que no hay manera de comprobarlo, no hay experimentos que puedan comprobar nada, ¿no? O sea, salvo la filosofía, que bueno, no va a pasar de ahí. Bueno, esta es la conferencia que yo les decía, ¿sí? En esta conferencia, algunos no los van a conocer, ¿sí? ¿Se animan a encontrar a Einstein? Está justo en el medio. El tipo, un campeón, ¿no? Bueno, a la derecha de Einstein, o sea, en la foto sería como acá, ¿no? El que está al lado es Lorentz, ¿sí? Lorentz hizo unas ecuaciones de transformación de relatividad, o sea, Einstein planteó la teoría de la relatividad, pero fue Lorentz el que hizo las cuentas, ¿sí? Un poquito más allá está Marie Curie, un poquito más allá está Planck, si no me equivoco, y si se fijan, más o menos por acá de Einstein, ¿sí? Por acá, ese es Dirac, ¿sí? Y bueno, y siguiendo para arriba, si se fijan, está Schrödinger. Bueno, hay un montón de gente grosa. En esa conferencia había lo que después fueron 19 premios Nobel, ¿sí? Así que fue una conferencia increíble, y en la de 1930 más o menos se repitió la misma gente, no estaba toda la misma gente, pero en la de 1927 fue esta donde se dieron estas discusiones entre Bohr y Einstein. Y era muy gracioso porque decían que Einstein venía a la mañana al desayuno y planteaba un problema, y todos se quedaban como, ¿y esto cómo hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Y cómo hago? Y para la noche, o sea, pasaba toda la noche, y a la mañana siguiente aparecía Bohr y decía, descubrí, te cagué. Esto que estabas diciendo, mira, es así, así, así. A veces llevaba más de una noche, a veces llevaba horas de discusión, y en los últimos casos llevó muchos años de probar lo que Einstein planteaba como cuestiones a resolver de la teoría cuántica. Bueno, ¿qué es lo que estaba en juego? Porque no eran pavadas, no era que, bueno, si la constante H se mide así o así, no. Había un montón de cuestiones. Desde el punto de vista de Heisenberg, de la ecuación de Heisenberg, había, bueno, esta cuestión de la indeterminación, de la cuestión de que no puedo medir tan exactamente las variables. Eso por un lado. La realidad deja de ser predecible, o sea, no es como en la época de Newton, que uno decía causa, efecto. Eso no pasa más. Hay causa, posibles efectos, ¿sí? Efectos, en plural.
Y esta cuestión era de la mano con las probabilidades versus la determinación. Si yo tenía un posible camino, pasaban, digamos, diferentes resultados. El problema de la medida, que es cuán chiquito yo puedo, cuán ajustado puedo hacer el error de la medida, cuán precisa puedo hacer la medida, el tema de el observador dentro del experimento, o sea que ahora los observadores, que éramos nosotros, teníamos que observar a través de otros dispositivos y por lo tanto, siempre digo, había que romper para medir, o bien había que perturbar para medir. Y la no localización, esto lo vamos a charlar un ratito después, pero todas estas cosas estaban implicadas dentro de los modelos matemáticos y físicos de lo que se estaba planteando, y eran las cosas que venían a discutir toda la física clásica. Por eso se habla de física moderna. Cuando uno habla de física clásica, actualmente está hablando de física del siglo XIX para atrás, ¿sí? Y cuando habla de física moderna, en general, es más o menos en 1880 o en el siglo XX en adelante, cuando se produce esta revolución, que ya venía de antes, venía con algunas cuestiones de la mano de la termodinámica. De la termodinámica nace la idea de la cuántica, y después la cuántica, digamos, es una rama aparte, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la batalla por la realidad, que era lo que se estaba discutiendo. Así que bueno, el primer strike, no sé si se acuerdan, la ecuación de Heisenberg, hablábamos, recién la puse abajo de machete, por si no se la acordaban, la inecuación que está ahí abajo, ¿sí? Ahí si me ven el dedo, no sé si se ve. Ahí. Bueno, esta delta X y delta P, que lo hablamos en otra ocasión, era una idea de cuánto yo puedo ajustar la medida de la posición y cuánto puedo ajustar la medida de la velocidad. Y estas dos estaban multiplicadas y eran mayor o igual a una constante. ¿Qué quiere decir esa desigualdad? Que en el mejor de los casos yo podía medir tan bien como eso, pero en la gran mayoría de otros casos no iba a pasar esa precisión. Entonces el primer strike fue la velocidad y el lugar, o sea, decir, esa ecuación que ustedes plantearon, dijo Einstein, tiene un problemita. Yo les diseño un experimento en el cual se puede medir la posición y se puede medir la velocidad. ¿Cómo fue el experimento? Como siempre, los experimentos de Einstein eran mentales, ¿sí? O sea, Einstein proponía situaciones con trenes, con fotones, con lo que fuera, pero eran experimentos mentales, eran experimentos donde uno se imaginaba lo que estaba sucediendo y a partir de ahí deducía cosas, ¿sí? Entonces lo que él propone es poner una pequeña ranurita y poner un haz de electrones y poner una placa fotográfica, ¿sí? En esto, lo que decía Einstein es que los electrones los hacían pasar de a uno, ¿sí? No un chorro de electrones, sino que los hacían pasar de a uno. Y entonces, cuando pasaran por ahí, sabían la velocidad que tenía y a dónde iba a caer, ¿sí? ¿Qué tenía esto de contradictorio con Heisenberg, con la inecuación de Heisenberg? ¿Qué les parece? Que justamente vos no podías, no podías saber al mismo tiempo posición y velocidad. Claro, lo que estaba haciendo era precisar las dos variables, o sea, decir estas dos las puedo medir exactamente y por lo tanto no voy a cumplir con la inecuación de Heisenberg. Y esto fue como que, ¿cómo hacemos con esto? O sea, más allá de que el experimento no era real, ¿sí? No había nadie que pudiera tirar los electrones de a uno como si fueran pelotitas. Hoy en día se puede hacer, pero en esa época tirar los electrones de a uno era un poco complicado. Entonces, Bohr se pasó toda la noche pensando en el problema y a la mañana siguiente apareció con esta respuesta, ¿sí? Lo que decía Bohr era que por más que vos tiraras las partículas acá, los fotones acá, iba a haber una pequeña modificación de la cantidad de movimiento de esta placa. Imagínense, muy burdamente, ¿no? Que esto sería como una pelotita que yo tiro y pasa a través de esa ranura, ¿sí? Y acá se mide en esta escalita, donde está acá, qué tanto se mueve esto que tiene unos resortes, ¿se ve? Entonces, si yo tenía, en realidad, lo que yo estaba diciendo es que cuando los paso por ahí, acá ya hay una indeterminación, porque esa partícula chocó contra el borde para entrar, y por lo tanto esa variación que se da por los resortes ya había una indeterminación ahí. Y después de eso,
la posición de donde caía estaba determinada por ese choquecito. Entonces, bueno, el experimento mental de Einstein no funcionaba en la práctica, o sea, funcionaba en la teoría porque él había dibujado líneas y cosas, digamos, ideales, pero que si lo tuvieras que llevar a la práctica, sí iba a estar la indeterminación a cuando los fotones o las partículas pasaran por el agujerito, ¿sí? Una cosa de la cual yo nunca hablé, y que me gustaría hablar, o sea, hay un montón de videos que explican muy bien las cosas y que las puedo contar, que es la experiencia de doble rendija, ¿sí? Que bueno, justifica el tema de la dualidad onda-partícula y demás. En este caso hay una rendija sola, ¿sí? Y se suponía que si pasaba por una rendija, lo que yo encuentro del otro lado, si es una partícula sola, sería como si yo tirara, ¿alguna vez jugaron al paintball? Balitas de pintura, ¿no? La tiro y la balita va a caer siempre en el mismo lugar. Pero cuando hay una rendija, y esto es a nivel cuántico, hay como una dispersión de probabilidades de dónde puede caer esa balita de pintura. Bueno, este fue el primer problema, ¿sí? Esto ocurrió en esta conferencia de 1927, y 3 años después, o sea, había otras que eran mucho más complejas, ¿no? 3 años después, Einstein, en la misma conferencia, pero en 1930, propone otro experimento mental que se le había ocurrido. Yo no sé si se acuerdan que cuando hablamos de Heisenberg, había 2 variables. Una era la posición y otra era algo relacionado con la velocidad. Esas variables se llamaban conjugadas. Y hay un montón de pares de variables conjugadas. En este caso, el par que Einstein se proponía medir infinitamente eran la energía y el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que proponía, fíjense que acá el mecanismo era mucho más complicado, hacer pasar un fotón por acá, medir el tiempo en el cual estaba ocurriendo el fotón, y cuando el fotón saliera de la caja, medir la diferencia de energía. ¿Cómo se medía la diferencia de energía? Porque una cuestión simple, al salir el fotón, la energía está relacionada con la longitud de onda de ese fotón, ¿sí? Entonces se estaba midiendo, por un lado, el tiempo, y por otro lado, la energía. Y entre estas dos eran variables conjugadas, así que según Heisenberg no podía ser. ¿A que no saben lo que les contestó Bohr? Que obviamente él le volvió a ganar. Pero le ganó además de una manera tremenda. No, ni idea. Ni idea. Se basó en la teoría de Einstein, de que los tiempos en distintos referenciales son diferentes. O sea que vos cuando te acercás, o sea, usó la teoría de la relatividad de Einstein para destruir el experimento mental de Einstein. Díganme si no es un capo, es como para pararse y aplaudirlo. O sea, lo que hace es decir, nosotros tenemos 2 relojes, uno está afuera y uno está adentro, y el reloj afectado, digamos, por el fotón que está acá, va a ir corriendo diferente que el otro que está afuera. ¿Por qué? Porque en relatividad los relojes, cuando están alejados, cuando tienen diferentes campos de gravitación, son asincrónicos, o sea, no marcan el mismo tiempo. Si yo me voy en una nave a la velocidad de la luz, o cerca de la velocidad de la luz, y vuelvo, o me voy, no importa, mi reloj va a ser muy distinto del reloj que queda en la Tierra, ¿sí? Bueno, y acá estaba pasando lo mismo. Al haber una diferencia de energía cerca de ese reloj, se iba a ver afectado y no iba a medir lo mismo que un reloj que estuviera afuera. Así que, bueno, por supuesto es una caja cerrada, porque si no habría un montón de fotones dando vueltas por ahí, ¿no? Así que de nuevo, Bohr, después de pensarlo mucho, pudo resolver el acertijo de Einstein. Bueno, y el Strike 3, esta tercera idea de Einstein, que él seguía diciendo, no loco, esto no se los creo, a mí la teoría cuántica no me gusta, ¿sí? Pero en el sentido de construyamos algo sólido, no en el sentido de yo quiero ganar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una cuestión de construcción del conocimiento. Bueno, tiene que ver con el entrelazamiento cuántico, ¿sí? El entrelazamiento cuántico dice que si hay 2 partículas que están entrelazadas cuánticamente, cuyos estados están parejitos, o sea, si yo doy vuelta a esta, la otra se da vuelta para el otro lado, lo que fuera, si yo las alejo, y las alejo mucho, 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 mucho,
cuando yo toque una, la otra se va a modificar. Y entonces lo que decía Einstein es que eso violaba la relatividad, porque si las partículas estaban muy, muy lejos, la velocidad de transmisión de la información no podía ser más grande que la velocidad de la luz. Así que bueno, esto era una cuestión de que lo que decía es, el principio de localidad lo que dice es, si yo quiero analizar, no sé, este celular, lo aíslo, digo, todas las interacciones con este celular son lo que tiene acá al lado, ¿sí? Mi mano sosteniéndolo, la fuerza de la tierra que lo tira para abajo, el viento si lo soplo, pero yo puedo aislar esto y analizarlo localmente, ¿sí? Eso es lo que decía Einstein, y en el cual se basa casi toda la física. Yo analizo el sistema y lo aíslo del resto, ¿sí? Bueno, recién en 1963, o sea, 30 años después, Bell dice, y hace una serie de experimentos que prueban la no localidad. ¿Qué quiere decir la no localidad? Que si yo modifico esto, se va a modificar esto siempre que estén entrelazados cuánticamente, y no importa la distancia. Así que esos fueron los 3 desafíos que propuso Einstein, por el cual él vivió, digamos, sus últimos años quería encontrar la teoría unificada, porque la relatividad funcionaba bien, y la cuántica funcionaba bien, y es el día de hoy que todavía no hay una teoría unificada que hable de todos los efectos de física al mismo tiempo, ¿sí? Siempre estamos hablando de cosas, bueno, esto en este lado, pero no funciona algo a nivel global, no hay una teoría unificada del todo, que también Stephen Hawking también estuvo trabajando en eso, ¿no? En la teoría del todo. Así que bueno, la respuesta de Bohr fue, Einstein, no le digas a Dios lo que tiene que hacer. Y unos años después, Stephen Hawking, que estuvo estudiando un montón de estos temas, también contestó a Einstein diciendo que Dios no solamente juega a los dados, sino que a veces los tira a donde no podemos verlos. Que es el caso de los agujeros negros, donde hay un montón de variables cuánticas metidas ahí adentro y no hay cómo medirlas porque la luz no sale, ¿sí? O sea, uno puede medir cosas de las estrellas porque nos llega la luz de las estrellas. La luz de los agujeros negros no sale, entonces no se puede analizar nada, se puede teorizar, pero no se puede hacer ningún experimento de medir nada de lo que suceda dentro de un agujero negro. Así que bueno, esto es, según Dirac, acá lo dejo a Dirac, después algunos biógrafos dijeron que era un tipo muy, muy callado, que es probable que tuviera síndrome de Asperger, era un tipo brillante, y lo que dijo es, mira, no sabemos cómo es el mundo matemático, pero funciona lo que hicimos. Dirac siempre estaba hablando de la belleza de las matemáticas, de que la teoría física tenía que tener una expresión matemática bella, y bueno, todos los trabajos de Dirac tenían esta impecabilidad en cuanto a estética, ¿no? Los trabajos, las ecuaciones, lo demás que descubrí. Bueno, ¿qué les pareció hasta ahora? No corté mucho porque era un tema muy largo y quería que me alcanzara el tiempo. ¿Cómo andan hasta aquí? ¿Se perdieron? Estuve muy matemática. Entendible, muy bien. ¿Sí? Estuvo bien. Bueno, ¿y qué les Sí, pareció? se entendió. Bueno, esta frase de si Einstein, si Dios juega a los dados, la van a encontrar en un montón de referencias y en un montón de... Incluso hay una letra de una canción de Los Redondos. ¿Quién son los redondos? Ah, Los Redondos. Bien. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es una banda de la ciudad de La Plata, de donde somos algunos de aquí. Es una banda argentina de rock que trascendió fronteras y generaciones. Y en una de sus canciones dice: mi Dios no juega dados, quizás esté a mi favor. O sea que influyó hasta el mundo del rock este chabón. Lo que quiero resaltar con esto es, fíjense cómo el tipo se mete en un montón de situaciones incómodas, ¿no? O sea, yo no sé resolver esto, pero quiero que piensen esto. Y muchas veces se da una colaboración que no es tan simpática, ¿sí? Porque entre Einstein y Bohr, que no sé si estaba ahí la foto, discutían muy fuertemente, pero al salir de la conferencia se iban a tomar un café juntos, ¿sí? Así que un poco lo que quiero rescatar también es el tipo de
cómo se puede argumentar sin agredir, ¿sí? Cómo se Un puede, debate. claro, cómo se puede debatir, Debate real, claro. sí, cómo se puede debatir ideas sin llegar a agredir al otro. O sea, si uno discute desde el punto de vista argumental las ideas, tranquilamente se puede construir algo juntos desde la disidencia, ¿no? O sea, Einstein se murió tratando de encontrar un campo unificado que jamás encontró, y no le terminaba de cerrar la teoría cuántica. Sin embargo, el Nobel de Einstein, ¿por qué es el premio Nobel? Por el efecto fotoeléctrico. Por el efecto fotoeléctrico, y el efecto fotoeléctrico es un efecto cuántico. Así que Einstein, a pesar de tener sus reparos en esta teoría, sabía y tenía la inteligencia para entender que, aunque a él no le cerraba, había algo que funcionaba y que sí servía para explicar el universo. Y aún así, o sea, esta discusión, por eso yo digo, son discusiones en torno al significado. No, digamos, Dirac decía, bueno, si lo entendemos matemáticamente ya está todo bien. Pero Einstein y Bohr querían entender este significado. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Esta ecuación da, y podemos medir, y podemos hacer las comprobaciones necesarias. Pero ¿qué quiere decir esta ecuación? Bueno, una de las cosas que vuelve a aparecer un montón de veces es el tema de si el entrelazamiento cuántico es el entrelazamiento entre dos almas, y si la conciencia puede modificar el experimento. Bueno, yo les vuelvo a decir que de por medio de todas estas cuestiones que estamos hablando está la constante H. Y la constante H es una constante que es diminuta, infinitesimalmente chiquitita. Que entonces el efecto cuántico nosotros no lo podemos percibir con nuestra piel o con nuestra conciencia, digamos, humana, ¿sí? Tendríamos que meternos a lo más chiquitito de todo, que es las partículas, los átomos, y ya. A esa escala está funcionando este efecto, ¿sí? Pero bueno, es algo popular que, no sé, dos personas que se quieren están entrelazadas, y entonces a una le pasa algo, la otra se da cuenta, y entonces piensan que eso es un efecto cuántico. No. O que si hay, como decían el otro día, que si yo hago una nota muy elevada en frecuencia, que tiene un montón de componentes armónicos, voy a tener una limitación de los componentes armónicos porque la incertidumbre de Heisenberg. No, eso es Fourier. O sea, hay un montón de ideas que se colaron adentro de la cultura nuestra, mundial, como ideas que pregnaron en otras ciencias y que se toman quizás como analogías, pero no tienen un sentido físico real. O sea, yo puedo hablar de la Reina Roja y puedo decir que esta discusión se parece a la de Alicia como la Reina Roja, pero no es la misma discusión, ¿sí? De la misma manera, lo que intento decir es que en el mundo cuántico suceden cosas que uno podría tomarlas como analogía del mundo nuestro y la vida actual, pero no son lo mismo. Claramente no son, y no se rigen por los mismos principios ni por las mismas ecuaciones. Y que bueno, esas analogías tienen esa limitación y que no justifican ningún tipo de otros usos que se les quiera dar, como por ejemplo, donde he escuchado que en el campo unificado de las relaciones humanas, donde vos movés algo, el campo se modifica todo. Bueno, es muy lindo lo que estás diciendo, y yo te creo que funciona, pero no es ciencia. Digamos, la ciencia no tiene por qué explicar todo, no tiene la obligación de explicar absolutamente todo. Todavía no puede. Hay algunas cosas que se están empezando a explicar del mundo físico, bastantes, pero faltan otras muchas, y las relaciones humanas no están dentro de eso. Se le está pidiendo como demasiado a la física que explique la psicología o que explique por qué tomamos una decisión u otra, cuando en realidad no tiene nada que ver. Bueno, espero que les haya gustado. Creo que estamos con poquito tiempo. No sé si quieren comentar algo. Increíble, la verdad. No, me encantó escucharte. Tenía idea, obviamente, por lo que decís de cultura general, de todos alguna vez leímos un meme con la frase de Einstein, obviamente, claramente. Pero qué piola poder ver realmente cómo se construye, ¿no? Cómo se construye una teoría, cómo se construye la ciencia,
a partir de la confrontación y el debate constructivo, ¿no? Desde busquemos explicar esto. Es la sensación de, a ver, esto no funciona, explícame por qué. Y porque nadie está acá, buenísimo, ahora sí lo Claro. entendí, ¿no? O sea, no en el sentido, me ganaste, sino en el sentido de buenísimo, ahora sí lo entendí. Eso me parece que es... creciendo en el conocimiento, ¿sí? ¿Eh? Ir creciendo en el conocimiento. Creo que Claro, es un sí. tipo de debate que no se utiliza. Hoy en día debatimos a las personas y no a las ideas. Entonces, que es importante. Y bueno, si lo dice Einstein está bien, y si lo dice Bohr, no sé porque no lo conozco. ¿No? Claro, y es como no, o sea, fíjate que no. Bueno, fíjense entonces esto, ¿no? Que Einstein también se equivocó muchas veces y sin embargo, nada, justamente porque se equivocó es tan grosso, ¿sí? Bueno, les agradezco a todos estar por aquí y participar de esto. Les cuento Gracias. que el viernes próximo vamos a estar hablando, que fue lo segundo que salió en la encuesta, Planck y la catástrofe ultravioleta, ¿sí? Es un poco... Como esto, yo vengo con la curiosidad de ustedes, venimos para atrás y para adelante. Lo de Planck fue mucho antes, pero bueno, requiere un poquito de gráficos y de cosas que voy a tener que estar explicando un poquito. Prometo que no va a haber demasiadas ecuaciones. No. Pero no quiero dar una clase catedrática de física, sino invitarlos a pensar y a descubrir cómo se hace ciencia, ¿no? Hoy en día este vaivén es frenético, es a través de miles de colaboraciones durante todo el mundo, y los temas se trabajan muy interdisciplinariamente y muy internacionalmente, ¿no? O sea, sin el lugar en donde estés, no importa, estás colaborando y estás trabajando en distintos temas. Bueno, así que si les parece, no sé, acá tengo algo en el chat. Bueno, muchas gracias. Espero que vuelvan. Bueno, nos vemos entonces el viernes si tienen ganas. Está el grupo de WhatsApp, así que... Muchas gracias, Chichi. Los que quieran estar en el grupo de WhatsApp, si les rompen los quinotos, los grupos de WhatsApp, si no les gustan los grupos de WhatsApp, no me ofendo. Si se quieren ir del grupo de WhatsApp, tampoco me ofendo. Es simplemente para que se enteren más de primera mano. Y... Oye, yo tengo que leer un buen de chats, de repente hay como 10. No, por eso, por ahí abren y 2 días no hay nada, y después abren un día y hay 150 mensajes, es así, es así, ¿qué va a ser? Bueno, nos vemos, gracias a todos.